Esta película la vi porque en TikTok abundaban los videos recomendándola. Por el nombre supuse que sería una historia tipo Little Miss Sunshine y aunque sí tiene algunas cosas que podrían justificar ponerlas en una misma categoría, no es como yo la imaginé. Pensé que vería una comedia con un mensaje esperanzador, sin embargo, la historia es un poquito oscura. Aún así me sacó muchas risas. Los personajes fueron un deleite y la originalidad del guión me encantó. Me gustan mucho los personajes con perfil de intelectual inadaptado, y aquí eso se lleva a un extremo que me hizo gozarlo y a la vez odiarlo. En esa misma línea es una película que me provocó muchas sensaciones bonitas, de esas en las que los protagonistas pasan por momentos de grandes logros inspiradores, pero también me provocó algunos sabores de boca muy amargos. Hasta cierto punto es algo incómoda en ese sentido. La premisa es la siguiente: Ben es un padre de familia que enfrenta el reto de criar solo a sus 6 hijos. Ellos han recibido una educación sobresaliente en lo intelectual, en lo cultural y en cuestiones de supervivencia, pero lo que parece ser una gran ventaja ante la vida se convierte en un gran problema cuando los integrantes de la familia intentan relacionarse con el resto del mundo. Vamos con mis 3 momentos de la película. Primero, el encuentro con la familia. Después de haber pasado varios años viviendo aislados de la sociedad, Ben y sus hijos toman rumbo hacia el funeral de Harper, la difunta esposa de Ben. En el camino deciden llegar a visitar a Leslie, la tía de los chicos, y a su familia para pasar algunas noches en su casa. El encuentro aparentemente es algo bonito porque Leslie puede ver a sus sobrinos después de mucho tiempo, pero apenas es necesaria una cena para que las diferencias en la educación que los hijos de ambos han recibido provoquen un enorme conflicto. Ben hace cosas muy sencillas como permitirles tomar vino a sus hijos o hablarles abiertamente de la muerte. Eso le provoca mucha incomodidad a su hermana. Después de algunas indirectas de parte de ella, la cena termina sin mayores problemas. Sin embargo, al día siguiente las cosas vuelven a complicarse. Ben y su hermana siguen discutiendo por la educación que él les ha ofrecido a sus hijos. Ella argumenta que no los está preparando adecuadamente para las exigencias del mundo. Para demostrar que su hermana está equivocada, Ben llama a una de sus hijas pequeñas y le pide que dé una muestra de su preparación, hablando de forma elocuente sobre temas que una niña de su edad normalmente no tendría ni idea de lo que se tratan. Al ver la enorme diferencia entre la preparación que tienen los hijos de su hermano con la de sus propios hijos, que apenas pueden dar una respuesta a medias y equivocada, Leslie no tiene otra opción que aceptar que, aún sin estar de acuerdo por completo, Ben está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Su hermano y sus sobrinos terminan yéndose, y ella, junto con su esposo y sus hijos, los despiden con una actitud entre el enfado y la frustración. Elegí este momento de la película porque me pareció interesante reflexionar sobre el contraste que se genera entre la excelente preparación intelectual y la poca empatía con la que termina abordando la situación la familia protagonista. Era obvio que la preparación académica de estos niños era superior al promedio. Sin embargo, en esta situación se hizo mucho más evidente un problema que ya había surgido en un par de ocasiones dentro de la historia. Sus habilidades sociales no eran las mejores. Yo soy de la idea de que el conocimiento cobra verdadera importancia cuando se utiliza para el beneficio de quienes se relacionan con él. Y aunque en este caso los niños no tenían la culpa y la formación que recibieron no era para presumir sus aprendizajes, su papá sí llega a perder el piso y en cierto sentido actúa de una forma un tanto altanera. Sabe de la superioridad intelectual de sus hijos y la utiliza como bandera para defender la idea de que tiene la razón en lo que hace. Yo me identifiqué mucho con esto porque en distintas ocasiones me ha pasado que me dejo llevar por mi formación y pierdo de vista que mi actitud puede llegar a ser hiriente con las personas a mi alrededor. Estaba encantado con esos niños mientras veía la película, pero también se volvió frustrante ver cómo tanta preparación se quedaba almacenada por no saber involucrarse socialmente con quienes se cruzaban en su camino, mientras terminaban ofendiendo o viendo para abajo a esas personas. Tanto en cuestiones de evangelización como de relaciones de pareja, de amistad, entre la familia o en el ambiente laboral, es vital que aprendamos a equilibrar nuestras habilidades intelectuales con las emocionales.
De nada sirve saber mucho si no aprendemos a compartir ese conocimiento. Si no sabemos utilizarlo para el beneficio común, nos convertimos en poseedores de algo dañino más que enriquecedor. Momento 2. Un descubrimiento no tan radical. Es fundamental lograr equilibrar todo lo que hacemos. Ben había acordado con su esposa darles a sus hijos una educación fuera del sistema, pero después de que ella muere, él va descubriendo que esa decisión no era del todo compartida. Después de una aparición conflictiva en el funeral de Harper, la familia vive un revés determinante. Ben se pelea con uno de sus hijos y este opta por irse a vivir con sus abuelos. Todo esto sucede porque a ese hijo en algún momento le tocó ver cómo sus papás se peleaban por el tema de la educación. Ben estaba convencido de que su sistema era la mejor manera de educarlos. Y Harper quería algo más como un sistema híbrido en el que se mezclaran un poco su sistema y un sistema más tradicional. El jefe de la familia todavía se resistía a aceptar esto, pero no le quedó alternativa cuando su hijo mayor le confesó que mandó solicitud de ingreso a las mejores universidades del país y fue aceptado en todas. Su papá tomó ese gesto como una traición a los valores familiares, pero el hijo le confesó que hizo todo con la ayuda de su mamá. Ella fue la que lo impulsó a prepararse e intentar entrar a la universidad. Ante esa confesión, Ben comprendió que lo que les estaba ofreciendo a sus hijos no era suficiente, y eso lo llevó a tomar la decisión de hacer algunos cambios drásticos en su forma de educarlos a partir de ese momento. A lo que voy con esta parte de la película es que ningún extremo es bueno. Para Ben, su forma de educar a los niños era buena porque los había capacitado para muchísimas cosas. Tenían un nivel de cultura general impresionante, habilidades de supervivencia y muchas otras cosas invaluables, pero se había ido a un extremo aislándolos del mundo en el que viven. La escena en la que se entera de que su hijo mayor fue aceptado en todas las universidades me recordó inmediatamente a la cita bíblica donde dice que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Llevando esa misma problemática a la vida de un creyente, es importante entender lo peligroso de vivir aislados. Se me vienen a la mente tantos grupos de Facebook que he visto con nombres como solo jóvenes católicos, solo católicos comprometidos y cosas por el estilo. Sí es importante tener espacios para formarnos en la fe y fortalecer nuestra vida espiritual, pero es peligroso que nos aislemos rodeándonos de pura gente que comparte nuestras ideas. En varias ocasiones he experimentado el habituarme a convivir solo con amigos con quienes comparto la fe, y cuando me toca convivir con amigos que no son creyentes, me cuesta mucho asimilar ideas como que la gente afuera de mi círculo cercano no vive bajo ciertos principios o que no solo los creyentes son buenas personas. Convivir solamente con gente que piensa como tú te lleva a crear una realidad ideal, entre comillas, en la que todos viven igual y bueno, eso nos aleja muchísimo de lo que nos corresponde hacer en este mundo. Nos priva de la oportunidad de ser luz del mundo y de ser sal de la tierra y sobre todo de ser empáticos y caritativos. Nos lleva sutilmente a sentirnos superiores, a ver a los demás con lástima o incluso con desprecio. Una de las mejores formas de ser coherentes con nuestra fe es vivir los valores cristianos de tal modo que los no creyentes se sientan atraídos a nuestra fe, y eso pues solo se logra conviviendo con ellos, compartiendo experiencias y preocupaciones, intercambiando ideas y afrontando problemas juntos. Si nos mantenemos aislados del mundo, les quitamos la oportunidad de conocer a Dios a quienes nos rodean y nos privamos de la oportunidad de ver a Dios en los ojos del prójimo. Y alerta de spoiler, en el siguiente momento de la película hablo de algunos detalles relacionados al final de ella, así es que si no quieres saber nada al respecto, mejor ve la película antes de seguir conmigo. Ahora sí, momento número 3, la renuncia. Entre las discusiones con sus dos hijos mayores y un accidente que sucedió con una de sus hijas, Ben se encuentra metido en una situación poco esperada. Todo el sistema que armó para educar a sus hijos se está cayendo a pedazos. De un día para otro se siente completamente vulnerable y duda de su capacidad para ofrecerles lo que necesitan. Así es que decide dejarlos bajo la tutela de sus abuelos, quienes tienen una buena posición económica y se ofrecen a encargarse de su formación sin ningún problema. En ese momento nos toca ver cómo la familia discute nuevamente. Los hijos le hacen saber que no están de acuerdo con ese plan, mientras que Ben intenta ser un padre responsable y tomar la mejor decisión según él. Después vemos cómo la familia encontró una forma óptima para resolver todo esto, y eso es lo que quiero resaltar.
Primeramente, podemos ver que la situación se complicó porque el protagonista tiene el hábito de tomar decisiones radicales y extremas. Su instinto fue dejar a sus hijos a cargo de sus suegros. Él sabía que esa decisión iba a ser beneficiosa para ellos en muchos sentidos, pero también implicaba sacrificios probablemente innecesarios, como alejarse de ellos por completo. En la película no pudimos ver el proceso, pero vemos que la decisión final fue llegar a un punto medio. Su hijo mayor no entró a la universidad, pero se fue de viaje por un tiempo. La unión familiar ya no era como Ben la idealizaba, pero se reforzó de otras maneras. Y el resto de hijos, junto con su papá, adoptaron un estilo de vida casero que fusionaba algunas actividades de interacción social, como inscribirse a la escuela, y mantenían otras actividades de su vida pasada que eran beneficiosas, como cultivar su propia comida. Una de las escenas finales, en donde vemos a la familia desayunando con los alimentos que acaban de cosechar y preparándose para ir a la escuela, nos permite ver a Ben satisfecho con lo que tiene. Podríamos pensar que fue a costa de sus verdaderos deseos, pero siendo objetivos, esos deseos parecían estar algo desproporcionados. Además, eran sus deseos y no los de sus hijos. Creo que todos estamos expuestos a un riesgo similar en el que perdemos de vista el punto de equilibrio entre lo que deseamos y lo que es funcional. Por un lado, muchos podemos vivir en el extremo opuesto a Ben, buscando un estilo de vida seguro y cómodo económicamente, socialmente, espiritualmente, sacrificando lo que nos gustaría probar como un estilo de vida más profundo y honesto con nosotros mismos. Por otro lado, quizá estamos en el mismo extremo de Ben, sacrificando lo funcional por aferrarnos a que las cosas sucedan como nosotros queremos. Creo que ya he contado esta historia antes, pero recuerdo que más joven yo estaba convencido de que tenía que ser el mejor baterista del mundo y estaba determinado a lograrlo. Estudiaba entre 6 y 8 horas diarias y no me importaba otra cosa que practicar, practicar y practicar. La batería fue toda mi vida durante varios años de mi temprana juventud, hasta que un día, de forma providencial, me detuve y me di cuenta de que Manu era mucho más que tocar batería. Que no quería ser alguien que lo único que podía ofrecerle al mundo era tocar bien la batería. En ese momento puse en duda todo el sistema de vida que había adoptado, como cuando Ben descubre que sus hijos no están de acuerdo con su sistema. Me dolió, me frustró, dudé, pero al final, después de un proceso de discernimiento, tuve que ser honesto con lo que mi corazón me pedía y busqué un sistema más equilibrado. Lo que rescato tanto de la película como de mi situación es la importancia de no renunciar a lo que es importante para ti, pero mantenerlo desde una perspectiva más realista y equilibrada. Hoy en día estoy lejísimos de ser el mejor baterista del mundo, pero sigo tocando y trabajando de forma profesional. Dejó de interesarme que el mundo reconociera mis habilidades y pasé a interesarme porque la gente adecuada las reconociera. Y el sacrificio de ese deseo utópico me permitió seguir estudiando otras cosas que también me encantan. Así como Ben pensaba que iba a ser genial que sus hijos crecieran completamente fuera del sistema, también yo pensaba que ser el mejor baterista del mundo hubiera sido genial. Pero era muy probable que ese camino no me permitiera prepararme mejor para relacionarme con la gente, para conocer de mejor forma mi fe y hablar de ella, para escribir y comunicar como me encanta hacerlo y muchas otras cosas. Pienso que algo importante es buscar ese punto medio entre lo realista y lo utópico, entre lo que el mundo te exige para ser funcional en él y lo que tu corazón te pide para ser pleno. Y no tengo la menor duda de que ese punto medio existe en la vida de todos. No lo dudo porque los deseos que habitan en nuestro corazón están ahí porque Dios los puso ahí. Son las cosas con las que Él mismo sueña para nosotros. Y porque Dios mismo nos puso en este mundo y confía en que sepamos desenvolvernos de forma competente donde vivimos. Esos sueños que tenemos en el corazón están ahí para inspirarnos y dejar una huella imborrable en el lugar y momento que nos corresponde vivir. Y bueno, ya como conclusiones, es una película muy bonita. Me llevó de un lado a otro con mis emociones, sacándome varias carcajadas, pero también provocándome algunos momentos de frustración. Nos presenta una historia poco común en la vida cotidiana, pero nos plantea preguntas que sí pueden ser parte de nuestro día a día. Ya sabes, te recomiendo verla junto con tu familia, compañeros de comunidad o amigos y hacerse estas preguntas. ¿Cómo has equilibrado en tu vida la aplicación de tu formación con la empatía hacia los demás, especialmente en situaciones en las que podrías haber herido a alguien sin querer al destacar tu formación o habilidades?
¿Qué acciones podrías tomar en el futuro para asegurarte de que tu conocimiento siempre sea una herramienta para el beneficio común y no un motivo de distancia o conflicto? Luego, ¿en qué situaciones de tu vida te has dado cuenta de que te has aislado en tus propias ideas o creencias? ¿Y cómo crees que podría afectar eso a la relación con personas que piensan diferente a ti? Y por último, ¿qué decisiones importantes has tomado en tu vida que, aunque inicialmente te parecían ideales, con el tiempo te diste cuenta de que necesitaban un ajuste para encontrar un equilibrio más realista? ¿Cómo crees que esa experiencia ha moldeado tu forma de abordar tus deseos y responsabilidades actuales? Y bueno, si tienes problemas para encontrar la respuesta a alguna de estas tres preguntas, escríbeme a mis redes sociales y te ayudo a encontrar la manera de resolverlas. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten y nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga.